Buenas tardes para todos y todas. Eso soy yo. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos y bienvenidas a este tercer encuentro del retorno de los grupos. Eh, bueno, bueno, para hoy entonces vamos a trabajar con el capítulo 1, que fue el futuro anterior. Capítulo 1. Parte 3. Capítulo. Sí, ese es Ahí. el capítulo 1. Se parece el capítulo 1 tiene Sesión tres tres. partecitas, sí. Entonces, bueno, vamos a proponerles entonces una metodología de trabajo. Saquen una hojita, por favor. Vamos a hacer un examen del capítulo anterior y del de este. Bueno, entonces, bueno, antes de arrancar, quiero recordarles que por favor diligencien los formularios que tenemos de participación, que es muy importante, porque es la única manera que tenemos como de ir recopilando todas esas discusiones tan interesantes que hemos estado generando acá en el espacio. Entonces, les vamos a pedir por favor que recuerden pues hacer lo que es muy importante. Y para la actividad del día de hoy, les vamos a pedir entonces que nos separemos o nos agrupemos más bien por áreas de conocimiento. Entonces, en las áreas del conocimiento tenemos a esta propuesta, pero pueden ser por otras áreas, ¿cierto? Podemos pensar como en lo biológico o las ciencias de la vida, ¿cierto? Lo que está relacionado con eh, la vida animal, la vida biológica. Otro que podría ser desde los materiales y desde la ingeniería. También otro que puede ser desde el punto de vista ecológico para mirar las relaciones que hay entre los seres vivos y el entorno. Luego uno que es muy importante que es el psicológico y también uno no menos importante que es el filosófico, ¿cierto? Entonces, ¿para qué? Para que la actividad que vamos a hacer hoy, tanto la parte del contexto como después el análisis que vamos a hacer de la lectura del libro, pues lo hagamos justamente para identificar cuáles eran esas limitaciones del conocimiento que se tenían al y cuáles son entonces, qué ha pasado con ellas, si siguen vigentes, qué ha pasado con ellas, ¿cierto? Que generemos como ese tipo de conversación. Bueno, entonces, si quieren, nos vamos repartiendo. Igual hay gente en Zoom que no se va a poder agrupar, entonces ellos son un solo grupito. Eso, los de Zoom son un solo grupito, si no alcanzamos a hacer esa, no nos dio la tecnología para tanto. Y como aquí somos tan poquitos, yo sugeriría que lo biológico y lo ecológico, que son tan afines, lo pongamos en un solo grupo Sí, también. y podemos poner lo material, las ciencias naturales, física, química, como esas juntas, y otro que pueda ser como la parte ya como filosófica, psicológica, y ¿sabe cuál me falta ahí? La artística. Y no sé si ponemos la artística aparte o la dejamos también en el grupo de lo filosófico, puede Creo que ser, está viendo en grupitos. ¿cierto? Sí, bueno, entonces vamos a agruparnos, porfa. Chicos de las artes, filosofía y psicología. Música, ¿no? Bueno, acá hay dos artistas. ¿Quiénes están de las áreas de la ingeniería, de la física, Ingeniería. biología, la física, tú, Sergio? Ingeniería. Bueno, hagámosle pues, muchachos, movámonos, movámonos, movámonos. Movámonos pues. ¿Ustedes son de qué área? ¿Psicología? Ah, bueno, con las de filosofía y artes. ¿Y ustedes son de cuál área? De todas. ¿De bachillerato? Bueno, Todas. ¿cuál les gusta? Ah, bueno. Sí. Para acá A la biología. unidad con Sergio y con Mateo. Exacto. De ¿Tú física. qué quieres? Física, ¿sí? Sí, pues tú de qué área eres. Acá, ingeniería, aquí. Ingeniería. Acá para acá. Eso. ¿Y tú? ¿Qué área eres? Artes. Filosofía. 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 Llegó quedando. Sí. Llegó entrando, sí. Llegó entrando. Listo. Bueno, entonces, listo. Y bueno, las personas que se conectan virtualmente, pues tendremos ahí un grupo multidisciplinario. Bueno, esta primera parte que la hemos querido nombrar el futuro posterior, ¿no? Porque si bien el libro habla del futuro anterior, que era como lo que había ahí terminando ese siglo XIX, cómo termina ese siglo XIX, después viene este futuro presente, de alguna manera, ¿cierto? Que es lo que estamos viviendo hoy en día, que nos está anunciando un futuro que primero veíamos muy lejano, pero que ya cada vez es como
o más próximo a todo lo que sucede, ¿cierto? Cosas que veíamos hace tiempos que eran como que esto cuándo va a pasar, ya estamos viendo que está ocurriendo. Y tenemos también un futuro posterior, ¿cierto? Un futuro de las cosas que se han identificado en la ciencia, que no nos van a tocar a nosotros, pero que ya se sabe que si hay principios para pensar de eso, no, ya no como ciencia ficción, sino como una realidad futura. Entonces, nuestro querido Andrés ha hecho una preparación muy bonita el día de hoy para compartirnos entonces algunos de estos temas maravillosos que nos... A ver, Vete a Zoom, vete a Zoom. dejar de compartir. Sí. Ok. Y después volver a compartir. Sí. Pero hay que salir. No, no tiene otro grupo. ¿Qué área hay? No, todos acá se ponen. Pero si ustedes quieren trabajar, ¿quieren Sí. trabajar en ingenierías o biología? Son de biología. Ustedes son ingenierías, ellos son biología, pero es que Sergio también es de colegio, entonces de todas las... Bueno, pero ¿cuál es la idea? La idea es que de estas áreas del conocimiento, porque claro, pensar en todo, sobre todo ahorita Andrés nos va a empezar a contar cosas y eso seguramente va a detonar preguntas, ¿cierto? Está bien que nos hagamos preguntas de todo, pero también es muy válido que de cada área del conocimiento podamos pensar cuáles serían las preguntas pertinentes para hacer en cada uno de esos temas que Andrés nos va a contar enseguida. ¿Listo? del futuro posterior. Del futuro posterior. Cambiamos de puesto. Sí, señor. Entonces, estas primeras diapositivas son unas diapos que son más o menos como un resumen muy general de ese capítulo del futuro anterior que yo sé que todos se leyeron. Y si no, pues bueno, estoy viendo. Sí. Entonces, una de las cosas que plantea el capítulo es que la ecuación del realismo fantástico, para llegar al realismo fantástico, tenemos por un lado lo positivo, la ciencia exacta, la física, las matemáticas, y por el otro lado lo maravilloso. A mí no son cosas aparte, pues, pero lo maravilloso que es lo desconocido, lo intuitivo, la profundidad del universo. Y esto nos da entonces como origen el realismo fantástico. Nos pone un contexto el libro de dos personajes. Uno era Louis Pauwels, el otro era Gustave Bourdieu, yo no sé francés, estoy intentando yo pronunciar Bourdieu, que era el papá de Sastre. Por un lado estaba pues como esa parte mística que rechazaba un poco el conocimiento que se construía en ese momento, ¿cierto? Y por el otro lado esa parte de la misión, de la visión, la materia se espiritualiza, ¿cierto? El proceso tecnológico aumenta la densidad psíquica del planeta, el sindicalismo ardiente unido a la búsqueda de la liberación interior y cómo comprender que incluso en la época del agobio, la época del agobio es digna de respeto. Entonces era como dos ejemplos que nos traían en esos momentos, pero también una de las cosas que más me llamó la atención de este capítulo son todas estas puertas cerradas a ciertos desarrollos y era como que es que si esto no se ve por el status quo, por lo que se imperaba en el momento, esto no sirve, ¿cierto? No se ponga a especular, sea pragmático. Por ejemplo, abajo donde debajo de cada una de estas fechitas y de cada uno de estos personajes, hay algunas declaraciones muy tesas, y es, por ejemplo, que ya nada se puede inventar. Para 1875, decía el director de la Oficina de Patentes, o que de ahora en adelante el universo no tenía ningún misterio para conocer o para revelarnos. Nos decía en el 1887 un químico, Barceló, no sé cómo pronuncia. En 1895 proclamaban públicamente la quiebra de la ciencia. Es como que ya, la ciencia ya hizo lo que tenía que hacer y ahora vamos pues como en otro camino, en un camino pues como más de, no de conocimiento, sino de producción de cosas. Incluso este profesor, este matemático, contaba que
demostraba matemáticamente que no se podía volar con algo que fuera más denso que el aire. Una demostración bastante interesante del profesor. Y luego vino esto que empezó a quebrar y todavía nos quiebra, la lógica común, ¿cierto? La lógica del sentido común. Y es precisamente esa visión que imperó durante tanto tiempo de la física clásica versus la física moderna con, por ejemplo, la física cuántica y posteriormente con la relatividad, ¿cierto? Cosas que en nuestra cotidianidad no son percibibles de manera fácil, sino que hay que hacer unos experimentos muy especializados, que además al hacer esos experimentos muy especializados para indagar la naturaleza a ciertas escalas, varía la medición. ¿Como cuál? Como el experimento de doble rendija, por ejemplo. O pensar que si vos disparás, este es un ejemplo pues como muy básico, disparas una partícula, la partícula o pasa por una rendija o pasa por la otra, pero si disparas una onda, pasa por ambas a la vez. Y entonces ahí empieza a plantearse una idea de la dualidad onda-partícula de la luz, porque para entonces empezaba a hablar de que la luz a veces se comportaba como ondas, a veces se comportaba como partículas, cuando se empezó a conocer el asunto de los fotones, de los paqueticos de energía, que eran particulitas. Bueno, empiezan a darnos también, es que el capítulo tiene muchos ejemplos. Cuando ustedes, como tal vez lo vayan a leer o como ya lo leyeron, empiezan a recorrer el capítulo uno por uno, son muchos ejemplos de esto que les estoy contando, ¿cierto? De esta pelea o de este rechazo como al futuro, ¿cierto? Como al desarrollo, a las nuevas posibilidades de conocimiento. Y se empiezan a dar otras cosas muy bacanas, y es, por ejemplo, bueno, aquí me perdí con este ejemplo, no lo voy a poner, perdón. Pero aquí sí, el cambio de paradigma que se empieza a dar entre el siglo XIX y el siglo XX tiene que ver, por ejemplo, con el universo pensado en el siglo anterior como un reloj mecánico cuyo muelle se afloja, condenado al frío, mientras que en el siglo XX un infinito abierto, conectado cósmicamente, lleno de sorpresas. Nos empieza a abrir la puerta a esto del realismo fantástico, nos empieza a abrir la manera de pensar las cosas. La materia para el siglo anterior, como elementos que eran totalmente inmutables, ¿cierto? Eran lo que eran. Y luego en el siglo XX empezamos a descubrir que no, que en realidad la alquimia estaba sucediendo dentro de las estrellas, que en realidad los elementos químicos no solamente se transformaban en las estrellas, sino que nacían dentro de las estrellas por unos procesos impresionantes. Se pensaba también en el siglo anterior que el tiempo y el espacio eran unos conceptos absolutos, lineales, independientes, y luego más adelante con la relatividad empezamos a darnos cuenta que el tiempo y el espacio son una misma cosa, un mismo tejido que se deforma ante la presencia de enormes masas. Y entonces, respecto a lo fantástico, para ese siglo se rechazaba como una superstición, como una represión del misterio, mientras que para este nuevo siglo lo fantástico nos empieza a dar línea en torno, por ejemplo, a la ciencia ficción, es la punta de lanza de la ciencia ficción. Y bueno, aquí hay un gran abismo psicológico, sociológico, es que psicológico, sociológico. Vivimos con ideas morales y psicologías del siglo XIX, somos nuestros propios abuelos. Esa frase me llamó mucho la atención. O sea, todavía tenemos esos paradigmas de aquel momento, ¿cierto? Somos nuestros propios abuelos, todavía estábamos pues, encerrados en esas posibilidades, en esa forma de pensar, en esa forma de crear. Me llamó mucho la atención. Mientras el mundo vibra con nuevas radiaciones, nuestra literatura se reduce a pequeños dramas burgueses. Bueno, viene el momento del comunismo en 1917, crea el socialismo más la electricidad. Hoy necesitamos un comunismo de 4 dimensiones. Automatismo, energía atómica y conquista de las estrellas. Y luego, en esta nueva era, empezamos a ver unos que son ejemplos que les voy a mostrar ahorita. Todo lo que está sucediendo pues hoy en día, esta ciencia en las estrellas, pues como con la posibilidad de explorar el espacio, de
mirar la luz, de descifrar los secretos mucho más allá de lo que podíamos pensar, pues como de pronto descubrir a través de un rayito de luz de que está hecho el interior de las estrellas o que hay agua de hace 13 mil millones de años, 12 mil millones de años casi en los orígenes del universo. Hablamos de la metáfora del cuerpo que te gustó tanto. Bueno, esta metáfora es bastante interesante, pues la leyeron, ¿cierto? ¿La recuerdan? ¿La leyeron? No. Bueno, esta metáfora es muy bonita porque los cuervos reconocen los rostros humanos. Tienen como esa, yo no sé si eso es una habilidad o es un desarrollo, una cualidad de los cuervos, pero ya se ha comprobado que reconocen los rostros humanos. Entonces, acá pues se cuenta como una historia donde había como un cuervo cercano a la casa pues de este personaje y digamos, se veían, pero llega un momento en el que hay mucha neblina, entonces el cuervo empieza a viajar, a volar muy bajito y se encuentra de frente con esta persona y grita de una manera así llena de terror. Entonces, claro, el autor lo que dice es que y lo interpreta como el cuervo se asustó mucho porque vio a un hombre que siempre lo veía abajo caminando en su lugar de vuelo. ¿Cierto? Que tal vez eso lo confundió y que eso le generó esa sorpresa. Entonces es muy bonito porque dice que la neblina borró los límites de sus mundos. Y eso es muy bello, pues, porque es como cuál es esa neblina que hace esa magia, ¿no? Y también cómo a veces se manipula esa neblina para que se borre también esos límites entre los diferentes mundos. ¿Sería que el cuervo se gritó por eso? Vio Puede un ser, humano caminando en las vio nubes. un humano caminando en las nubes, sí. Entonces nos plantea ya al final del capítulo esta nueva cruzada y con unos ejemplos pues muy paradigmáticos. Si un caballero de las cruzadas viera nuestra civilización, no entendería que nuestro inmenso poder técnico se use solo para elevar el nivel de vida. Preguntaría, ¿para qué fines del espíritu se utiliza todo esto? También sería como, por ejemplo, yo creo que eras tú la que dabas ejemplo antes y era... eh, tal vez al ver toda esa tecnología, ¿por qué no arrojarle una bomba atómica a los infieles, ¿cierto? Ah, sí, sí. Y también, pues ahí en el libro está planteado. Correcto. Claro. Sí, Ujú. no, pero tú lo dijiste en la reunión. Ok. Debemos hablar, bueno, y por el otro lado, tenemos que debemos hablar de un lenguaje prospectivo, ¿cierto? Nuestros ciclotrones, nuestras nuevas catedrales. Entonces, imaginan, pues yo no sé, a mí las iglesias me gustan mucho, yo siempre que entro a una iglesia me parece una cosa tan bacana, es como ese lugar donde por milenios se ha montado todo un teatro romano y es uno ver como a Roma en vivo y en directo y ese teatro sigue funcionando, ay, tan bacano y esa tecnología social tan impresionante, es impresionante y la luz que entra por los vitrales con toda la puesta en escena es una cosa muy bacana, no necesariamente religiosa, Sí, pero ahí pues es como también, un viaje al pasado, pero aquí pero ahí también hay que entender esa dimensión simbólica de la que hemos hablado, ¿cierto? Que nos estamos muy acostumbrados a hablar a veces de maneras muy peyorativas y muy, sí, como displicentes a veces de esas otras formas de expresión y de conocimiento que han estado en la humanidad durante muchos años, incluso más tiempo que los métodos pero científicos, para ¿cierto? mí es una máquina del tiempo. Es una máquina del tiempo donde cuando vos entras a una iglesia, no las iglesias modernas, y ves toda esa construcción, todas esas columnas, toda esa arquitectura relacionada, por ejemplo, con unos puntos cardinales donde la luna entra por un ventanal Ujú. en tal fecha exacta. Para mí eso es una máquina del tiempo que me lleva a Roma. No sé si teatro sea una palabra displicente o peyorativa, tal vez sea otra la que quería expresar, pero me parece que es bien bacano lo que siento yo dentro de una iglesia sin necesidad de sentirme con ese religare, ¿cierto? Ese sentido de religión. Y en este capítulo también nos hablan de esas grandes estructuras tecnológicas que podrían ser las nuevas catedrales para una sociedad
tecnocientífica como la que tenemos hoy en día. Yo no sé si entrando al ciclotrón no he ido a un acelerador de partículas, me voy a sentir como en una iglesia. Tal vez no. He entrado a muchos laboratorios en mi vida, pero no siento lo mismo, ¿cierto? Son sensaciones diferentes. Entonces, bueno, nuestras matemáticas son nuestro canto gregoriano, nuestra ciencia es el intento de liberar al espíritu adherido a la materia. Aquí tengo entonces una serie de ejemplos de ese futuro posterior, que voy a pasar muy rápido por ellos porque tengo muy poquito tiempo. Esos ejemplos son, por ejemplo, y valga la redundancia, genética de origen de la vida. Entonces, genética de origen de la vida les traje. Diego, Sí, quería hacer un comentario cuando haces tu reflexión sobre las iglesias y catedrales. Quizá lo que deberíamos pensar quiénes construyeron esas catedrales, porque están asociados pues a esos grandes albañiles que crearon también su logia y que eran como especialistas y que se habían perfeccionado pues tanto en su habilidad como yo presumo a lo interior, ¿no? Porque el nivel de exigencia para hacer ese tipo de monumentos que todavía hoy nos asombran pues tiene algo diferente, ¿no? No era algo común. Y probablemente cuando piensa en los ciclotrones, pues toda la gente que está detrás de eso crea que cree ese ambiente que es el que nosotros nos llama la atención cuando nos enfrentamos a esa experiencia. Más allá del término correcto, religioso, sino enfocándolo a quiénes fueron los que los construyeron, esas catedrales, que son los masones, pues que eran los albañiles de esa época que imagínate también ser un capataz de un grupo de artesanos de ese nivel, ¿cómo sería el nivel de exigencia y de trabajo y de perfección que les exigían esa gente en aquellos tiempos? Ese era el correcto, comentario. sí. Eran como esas estructuras que, no sé si sea la mejor forma de expresarlo, elevaban el espíritu, ¿cierto? Ver como eso que como humanidad, como civilización para un determinado momento te asombra y te causa no sé, un sentido de admiración muy grande por lo que podemos hacer como sociedad, Pues, cosas buenas. imagínate el orgullo de ver ya hecho eso levantado y erigido después de haberlo visto probablemente en un plano que era una idea y que ellos lo llevaban a cabo, ¿no? Y que cada vez se hacía más complicado porque eran unos arcos y unas curvas y unas estructuras que para su tiempo era algo muy novedoso y competían por hacerlo más novedoso, ¿no? Yo me imagino a Gaudí en estos momentos, si pudiera ver la Sagrada Familia terminada, ¿te imaginas? Sí, Una cosa es, ¿hace cuánto se estaba construyendo la Sagrada Familia? Ya la terminaron, ¿cierto? Mm. Ya la terminaron. sí, ya la terminaron. Sí, claro. Pues en el caso de aquí en Colombia en particular es muy importante no perder de vista que muchas iglesias o catedrales fueron construidas sobre templos indígenas derrumbados. Entonces también esas locaciones ya tenían una importancia desde antes. Correcto, Ujú. esos puntos, pero no ahondemos ahí. No, no todavía, ahorita ahondamos ahí. Bueno, hay algunos ejemplos que les quiero, por los cuales quiero pasar rápidamente de este futuro, ¿cómo lo llamaste tú? Posterior. Posterior, este futuro posterior. Les decía que en genética de origen de la vida, por ejemplo, eh, era una gráfica horrible, cargada de un montón de cosas, pero lo que más quisiera señalar es este primer cuadro, aquí no hay forma de señalar. Este primer cuadro fue por mucho tiempo, desde 1958, un paradigma en la biología molecular. Y es que la información de la vida toda estaba aquí, en esta moleculita de ADN, donde están los genes, ¿cierto? Y luego era traducida a otro tipo de molécula, que era el ARN, y luego el ARN la traducía a proteínas, que finalmente son las que hacen todo en nuestro cuerpo. Las proteínas son una cosa fantástica. Entonces siempre fue un paradigma, pero más adelante pues encontré una excepción, y esa excepción era que había unos virus que no tenían ADN, sino que tenían ARN, y que ese ARN era capaz de ir desde esta molécula de ADN, de ARN al ADN. ¿Esto qué quiere decir? Que ese paradigma se empezaba a derrumbar. Y hace poquito se descubrió esta otra molécula que vemos acá,
no sé si esta molécula que vemos acá, que es una proteína que es capaz de ella solita, sin pasar por el ARN, de fabricar ADN. Esto tiene muchas implicaciones. Primero, que no hay una linealidad en la expresión de los genes o la información que está guardada dentro del núcleo de nuestras células para producir todo esto que somos nosotros, que finalmente somos tejidos y moléculas que funcionan a punta de proteínas, ¿cierto? Puras proteínas que hacen un montón de trabajos súper importantes en todos los ámbitos de la vida, sino que hay una red que va de un lado para el otro. No voy a profundizar en esto porque es muy interesante, pero aquí nos quedamos mucho rato. Otro punto bien interesante de esta historia moderna en la genética es como el señor Craig Venter en 2001 hizo la secuenciación del genoma humano. Y eso lo hizo con esta técnica que se llama shotgun, que es como un disparo, un montón de ADNs, de moléculas para poderlo secuenciar, para poder partirlo en pedazos y mirar las letras del ADN. Y todo el mundo le decía que no iba a servir, que estaba loco, todo el mundo le rechazaba la cosa. Y cuando le funcionó, entonces ya, pues, se volvió, digamos, por poder hacer el genoma humano, por poder descifrar el genoma humano y otros genomas, pudo entonces posicionarse como uno de los grandes de la genética. Una de las cosas que hizo fue modificar un gen por primera vez de una bacteria y controlar esa bacteria desde los genes que tenía, ponerla a producir otras cosas, ¿cierto? Eso fue también revolucionario. Otra cosa que hizo fue diseñar una célula mínima. Secuenció una serie de moléculas de ADN, las metió dentro de una membranita y fue tanto el impacto dentro de la comunidad científica que eso se volvió una nueva especie. La catalogaron como una nueva especie sintética. No es que haya creado vida de cero, sino que utilizó una maquinaria que ya existía y eso fue revolucionario. Bueno, revolucionó también la bioinformática, a la manera de secuenciar en las letras del ADN la información. Cogió un barco enorme que pudo arrastrar, sacar muestras, no arrastrar, sacar muestras del interior de los océanos y empezar a descubrir un montón de genes que no se sabía que estaban ahí. Y esto va a tener enormes implicaciones para la búsqueda de vida extraterrestre y la astrobiología. Otro boom reciente, que recuerdo que en el libro decían que era muy improbable que se pudiera bajar con unos submarinos hasta el fondo de los abismos de hacer investigaciones. Bueno, hoy sabemos que no solamente existen todos estos organismos en el fondo de los océanos, que son organismos que no dependen de luz, que además sacan sus nutrientes en su mayoría de las fumarolas hidrotermales, esos volcanes oceánicos, y en esas fumaroles pues también hay unas comunidades de microorganismos que alimentan estos otros organismos grandotes, sino que también se encontraron estas esferas raras. Son unas esferas metálicas que tienen una dualidad de metales, metales positivos, metales negativos, es decir, iones y cationes, y esto en estas esferitas crean naturalmente unas corrientes eléctricas. Y entonces al crearse las corrientes eléctricas, pues cuando uno le mete un cable con electricidad a un vaso con agua, que lo hagan ahora en la casa, no lo hagan, no lo hagan. Se rompe el agua, y al romperse el agua se libera hidrógeno y oxígeno, ¿cierto? Hay una lisis. Y entonces, estas esferas se clasificaron como por unos procesos geológicos tan antiguos que podrían ser previos incluso a lo que creamos nosotros, que fue la aparición de la vida en la Tierra hace unos 3.800 millones. Estas esferas pudieron haber estado por esos procesos antiguos geológicos incluso desde 4.200 millones de años en el fondo de los océanos. ¿Eso qué quiere decir? Que nos pasó hoy sabemos que la vida podría haberse originado en el fondo de los océanos desde unas eras súper tempranas de una manera compleja. ¿Por qué compleja? Porque el oxígeno es lo que permitió que la vida se volviera muy compleja. Entonces, unas esferas que se pueden buscar aquí y en otras partes. Nos cambia un paradigma. La cuántica, que son un montón de fenómenos que pues, se pusieron de moda en todos los libros, ¿cierto? Y ahora todo es cuántico, ahora todo es una cosa ahí, pues como el comodín para hablar de cualquier cosa.
encontramos, hemos estado estudiando un libro que se llama Biología al Límite, se los puedo compartir cuando quieran, en PDF. Y es un libro que nos habla de 5 fenómenos cuánticos. La coherencia cuántica, el tunelamiento cuántico, el entrelazamiento cuántico, las vibraciones cuánticas y el ruido cuántico en las decisiones moleculares. Esto son fenómenos que están en la vida. Esos que levantan la mano. Son fenómenos que están pasando en la vida. Entonces, hoy sabemos que fenómenos tan chiquitos como los fenómenos cuánticos están afectando procesos diminutos dentro de los seres vivos que afectan todo el planeta. Por ejemplo, la fotosíntesis. Y entonces, este asunto de la coherencia cuántica que tiene que ver, por ejemplo, con cómo llega un paquetico de luz a uno de los fotorreceptores de los cromos, de los cloroplastos. Esa fotorrecepción se va por todos los caminos a la vez, no toma un camino, no explora un camino, sino que se va por todos los caminos a la vez, ¿cierto? Y esto permite que la fotosíntesis tenga una actividad súper eficiente. Otro fenómeno es el de las enzimas. Hay enzimas que para activarse necesitan una cierta energía. Una enzima es lo que permite que una reacción suceda, una reacción química. Para activarse necesitan una cierta energía. Es como si ustedes cogieran una bolita de tenis, ¿cierto? Se pararan allí frente a la estación de la Universidad de Antioquia de la universidad y como eso está muy alto, tiraran la bolita por encima de la estación. Una piedra. Una piedra, listo. Ustedes bien, salen al ejercicio de la universidad, tiran la bolita por encima de la estación, ella pasa por encima y cae al otro lado de la estación. Ustedes necesitan una cierta energía para que logren pasar por encima de la estación esa pelota de tenis. Bueno, ¿y por qué no? Digamos que la estación tenga un muro completo hasta abajo, ¿por qué no tiran la bolita hacia el muro y que la bolita pase sin ninguna dificultad? ¿Cierto? Eso es más o menos lo que estaba pasando aquí, un túnel cuántico. Y es lo que están proponiendo ahora en este libro, este fenómeno, dentro de unas reacciones enzimáticas que activan con baja energía ciertas reacciones. Otro fenómeno que fue increíble, que a mí me ha volado mucho la cabeza, es el entrelazamiento cuántico en los ojitos de unos pajaritos. Resulta que esos pajaritos van volando, ¿cierto? Son migratorios, entonces pensábamos que todos los pajaritos migratorios tenían una proteína en el cerebro que se orientaba magnéticamente por el campo de la Tierra, por el campo magnético, y entonces sabían a dónde ir. Pero resulta que estudiando los ojitos de estos pajaritos parecen que ellos no se orientan magnéticamente, sino que hay un entrelazamiento cuántico entre dos protones de las proteínas del ojo que ven el color azul. Y esto, al parecer, les permite ver el campo magnético en color. O sea, ven el campo magnético. Es como si ustedes cogieran un imán y le vieran el campo magnético directamente por entrelazamiento cuántico. Otro asunto es el de las vibraciones cuánticas. Tiene que ver con nosotros, los animales, cómo olemos y cómo hay unas ciertas vibraciones en nuestros receptores del olor que nos permiten detectar moléculas mínimas, ¿cierto? Casi indetectables. Otro es el de me escapo aquí, el del ruido cuántico y es cómo puede aumentar las mutaciones en el ADN y genera una gran diversidad, una gran variabilidad de formas que permitan ir luego, gracias, Ser, que permitan ir luego a procesos de selección natural. No me voy a meter ahí, voy a pasar rápido por esto. Otro gran fenómeno actual, ¿cierto? Que tal vez estos investigadores del siglo pasado no se hubieran soñado y es cómo estamos buscando vida extraterrestre. Entonces ya tal vez muchos de ustedes conozcan esta zona verde alrededor de las estrellas. Esa zona verde alrededor de las estrellas es la zona de ricitos de oro y es una zona donde si hay planetas a esa distancia de la estrella y si en esos planetas hay agua, el agua puede estar en estado líquido, porque si el planeta está más cerca en la zona roja, pues el planeta, toda el agua se va a evaporar, o si está más lejos, toda el agua se va a congelar. Pero la directiva ahora de las grandes agencias espaciales y en la astrobiología es que busquemos el agua para poder buscar formas de vida extraterrestre, porque lo más probable es que el agua en el universo sea la guía para encontrar vida. Pues no. ¿Cómo les parece que
en este libro que se llama Intraterrestres. Es decir, para poder buscar los extraterrestres, vamos a aprender sobre los intraterrestres. Estamos aprendiendo que la mayor diversidad de la vida en la Tierra está bajo la Tierra, de una cantidad impresionante. Casi que si el 1% de la vida sobre la Tierra, de toda la vida en la Tierra está sobre la Tierra, el 99% de la diversidad de la vida está debajo de la Tierra. Entonces, imagínate Debajo de eso. la tierra. Debajo, Pero debajo de debajo de la superficie terrestre debajo, o debajo dentro de la las litosfera, capas. dentro de la litosfera, y a unas profundidades altísimas. Y entonces bajo unas condiciones horribles, impresionantes. Es increíble este descubrimiento. A nosotros nos tiene volado la cabeza. Imagínate que, por ejemplo, pueden alimentarse directamente, no se alimentan por la luz del sol, no son fotosintéticas. Yo tenía una apuesta con Sergio. La apuesta mía era, parce, cuando encontremos extraterrestres van a estar en estrellas enanas rojas, en el universo, que son las que más hay, y toda la vida que vamos a encontrar va a ser fotosintética. Y Sergio decía, no, que va, eso van a ser bichos dentro de la Tierra, dentro de la litosfera, que se van a alimentar por procesos nucleares de radioactividad. Me ganó. Con este libro, me ganó porque con este libro nos dimos cuenta que estos manes son capaces de alimentarse directamente de corrientes eléctricas entre minerales. Son capaces de alimentarse de hidrógeno que sucede por serpentinización, que es un proceso bien bacano, geológico, que le vamos a seguir la pista para buscar vida extraterrestre. Pueden soportar grandes condiciones de acidez en los volcanes, de alcalinidad, de presión, porque es que uno tener una atmósfera de presión encima es muy bacano, pero tener una montaña de presión de roca encima es terrible. Bueno, sigo con esto. Entonces, no les voy a hablar más de los extraterrestres, después les comparto esta diapositiva y también les comparto el libro para que se lo lean. Está en español también, pues lo tradujimos al español. Y sobre la colonización del sistema solar, que también los autores decían que va, como ustedes vieron en el libro, en el capítulo, a toda la gente que vetaron por decir que podíamos lanzar cosas que volaran con explosiones al espacio. Pues vean esas cosas que vuelan con explosiones al espacio aquí, ¿cierto? Y hoy en día hay un proceso o una ruta, un mapa de ruta para terraformar Marte. Y en ese mapa de ruta se han calculado muchas cosas. Primero, cómo hacer ingeniería planetaria, cómo hacer ecosíntesis planetaria para luego llegar a una terraformación. La ingeniería planetaria es todo aquello que ayude a transformar un planeta, que puede ser simplemente máquinas haciendo como cosas como atmósfera, etc. La ecosíntesis planetaria es como empezar a sembrar cosas en otros lugares, por ejemplo en Marte. Finalmente todo eso nos va a llevar a la terraformación o al tener un lugar parecido a la Tierra donde podamos llegar los seres humanos. Aquí hay algunos ejemplos, un ejemplo de invernaderos en aerogel, otro ejemplo de espejos en órbita para derretir polos, otro ejemplo de contaminar la atmósfera de Marte con unas nanopartículas que permitan atrapar esos gases y calentar más el planeta, pero unas nanopartículas diseñadas con unas fábricas allá mismo en Marte. Una cosa loquísima, pues ese sí me tiene con la cabeza volada. Y podríamos ver esto por fases. Primero lograr montar unos invernaderos, luego unas ciudades un poquito más extendidas y luego, como ven claramente en la imagen de abajo, eso no va a pasar, eso es carreta. En realidad yo creo que vamos a llegar Con eso empezaba el libro, que eso es carrete y después en el eso es carreta, Ajá, yo soy escéptico, sí, eso es carreta. sí, sí, Bueno, sí. hay muchos problemas con Marte, hay problemas mayores con Marte, sobre todo el campo magnético, que es un planeta muerto al que no le vamos a poder crear un campo magnético. Entonces, por ahora lo más viable es tener Por ahora. por ahora. A ver que nos llevemos muchas neveras que creen un campo magnético allá, global, Sí. y ya. Bueno, Pasear la lata, pues, como por acá, para no quedarme en cada uno de estos puntos. sí, porque se puede quedar uno un rato largo profundizando en cada uno de esos temas. Entonces, bueno, vamos entonces a trabajar por los grupos que tenemos, justamente buscando entonces, bueno, la idea con esto, con esta presentación era justamente como ubicarnos y preguntarnos por esa sorpresa. O sea, también lo único que me sorprendió fue lo de la vida en la litosfera, pues.
pues digamos, todo lo sorprende a uno, pero ahí está el punto, ¿cierto? Como que uno dice como que, ah, sí, ya, normal. Pero todo lo cuántico uno dice, así, pues bien, Normal. normal, Bien. normal, bien, sí, sí, no sé, dentro de un año ya la pelotica está pasando a través de la pared, uno dice como que, ah, sí, eso sabía que iba a pasar. Y es justamente eso, ¿no? Que esos son, de verdad, son avances científicos, cosas muy impresionantes que no, ante las cuales ya no tenemos ese asombro, ¿no? Yo creo que nos sorprende más leer, por ejemplo, lo que se decía en el libro, y uno decía, pero ¿cómo no dejaban hacer esto, cierto? Yo creo que es más, hay una sorpresa que en esto que ahora nos presentan. Bueno, otra cosa también es que todo esto que nos presenta Andrés es de lo que está público, ¿no? Quién sabe cuántas cosas se están haciendo que no nos han contado, ¿cierto? Bueno, entonces yo creo que pasemos entonces ahora, Ana, ¿puedes compartir por favor en el grupo el documentico para que trabajen los compañeros que están en virtualidad, por favor? La idea es que, hola Ana María, y hola para todos los que no habíamos saludado ahorita. Entonces, bueno, entonces la idea es que hagamos como la dinámica de la vez pasada, para que entonces ustedes puedan también conectarse y conversar ahí. Y permíteme, Luis. Bueno, entonces las preguntas, digamos, vamos a seguir como esa misma metodología, pero ahora la idea es que como estamos por áreas del conocimiento, pues podamos ir como de una manera más precisa a cada una de ellas, ¿cierto? ¿Qué límites del conocimiento aparecen nombrados o sugeridos en el capítulo? Podemos nombrar dos o tres que encontremos ahí del área específica. ¿Qué ha ocurrido con estos límites al día de hoy? ¿Cómo dialogan con los límites planteados en la contextualización de Andrés, ¿cierto? ¿Cómo eso se conecta de alguna manera como con este futuro que nos está planteando Andrés en todos estos avances científicos? ¿Y qué idea, investigación o proyecto contemporáneo genera hoy un nivel de asombro semejante al que expresaban los autores en su momento? Es decir, ¿cuál podría considerarse dentro del realismo fantástico? ¿Qué se necesitará para que podamos decir que esto que nos presentaste está dentro del realismo fantástico? O ya por descarte lo podemos dejar ahí. Tan difícil. Tan difícil. Es una buena pregunta, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar un ratico en esto y ahorita entonces compartimos yo creo que podemos trabajar hasta que nos podemos quedar hoy. A las 10. ¿Hasta las 10? Ah, Sí. bueno, listo. Tenemos una horita. Tenemos una horita. para Entonces, salir. conversemos media horita y después compartimos y discutimos, ¿les parece? Listo. Entonces vamos por... Ah, para que tenemos que hacer, bajarle un- ¿De qué? Ah, sí, sí. para que ellos tengan intimidad. A los que están conectados les voy a compartir el link a la presentación por acá para que le peguen la presentación. Ah, compartamos la presentación. Sí. Ah, bueno, por el grupo de WhatsApp más bien. Listo. Ah, tú lo tienes. Tienes el link. Ahí les compartimos la guía, pues como con las preguntas. Y de aquí vamos con la presentación. No se puede. Para organizar. Sobre material para enviar. O de uno. No, pero es para que puedan responder las preguntas. Ah, bueno. Contexto. De un. Entonces, nosotros vamos a... Ya, Anita, ya vamos a empezar aquí en la discusión. Ustedes ya terminaron. No, nos faltó uno. Nadie terminó, nadie. Faltaron dos. Estamos viendo la pantalla para que no nos digan mentiras. Sí. Nos faltaron dos. Bueno, no importa, ahí nos vamos yendo y lo completamos. Sí, Claro. sí. Ahí lo vamos completando. Bueno, Bueno, ¿qué tal el ejercicio? Bien. Interesantísimo. Depende. Depende de depende si terminé o no terminé. Bueno, muy bien. Bueno, listo. Sí. ¿Hablaron? Cris, ¿dijiste algo? No. Bueno. Bueno, vamos entonces a empezar. La idea era como que identificáramos. Claro, en unos estaba muy evidente, pero en otros había que como arañarle mucho más para encontrar ahí los temas, ¿cierto?
Pero bueno, vamos a ver qué pudimos encontrar. ¿Quién quiere arrancar? Podemos arrancar nosotros. Eso. Ya, oiga, de ese había un tratado. Tarjetón 1. Bueno, nuestra propuesta para el Congreso del Club de Lectura. Bueno, la pregunta 1. ¿Qué límites del conocimiento aparecen nombrados o sugeridos en el capítulo? Entonces, desde las áreas que teníamos acá, vimos el paradigma de la época puede ser un límite dentro del pensamiento humano, o sea, como la forma en cómo ellos estaban pensando en sí mismo, lo que estaba sucediendo, pues, puede marcarse como un límite por sí mismo. La definición del humano como un conjunto mecánico y químico, o sea, cuando se plantea hacerlo como dentro de esas áreas del conocimiento, ahí ya hay un límite que está pues como parado. La parapsicología, no, esa no lo nombran exactamente así, explícale tú. Sí, bueno, estábamos pensando en que para explicar la creación de la conciencia y del pensamiento, se creía que la hipnosis era algo imposible, ¿cierto? Como algo que se salía de todos los procesos posibles del cerebro. Pero mencionan, por ejemplo, las obras de Edgar Allan Poe como una de esas fisuras que va abriendo la posibilidad de que tal vez eso pueda pasar, aunque sea en la literatura. También mencionamos la especialización de los conocimientos, es decir, cuando las disciplinas empiezan a no conversar entre ellas o a dejar de conversar, pues se van volviendo ciegas y no, hay cosas que este descubre que le pueden servir a este, pero pues no hay comunicación. Y esta frase que es literal, el cerebro secreta el pensamiento como el hígado secreta la bilis, ¿cierto? Había una explicación orgánica y tal vez muy desde la base del cuerpo, para un proceso tan complejo como el pensamiento. Entonces no sabíamos todavía qué era la conciencia, que hasta incluso podríamos tener, yo qué sé, sueños lúcidos o comunicarnos a través del pensamiento con otras criaturas, eso era como impensable. Mm, Bueno, no sé también si alguien del grupo nos quiere ayudar con esta segunda, que estuvimos conversando mucho. ¿Qué ha ocurrido con esos límites en el día de hoy? Sí, Pero vamos, equipo. Tenemos que ya todos se dibujaron, que son parte de la época y ahora son parte del cotidiano, que notamos que es cíclico y que han existido momentos donde se une el humano y la ciencia, pero en este momento se está volviendo a separar. Y hay profundizaciones de investigaciones sobre el cerebro, pero hay todavía fenómenos que aún no se pueden explicar. Decíamos de lo cíclico porque decíamos, bueno, hay momentos en que hacia el año 60 hay unos procesos entre lo humano y lo científico, que mencionaba el libro, luego un auge de toda la fuerza de las ciencias humanas, y ahorita otra vez está volviendo a marcar la diferenciación, superando lo técnico por encima de las ciencias humanas. Entonces ahí sentíamos que pareciera que los límites se dibujan, pero todo el capitalismo hace que vuelva otra vez como a los ciclos. Yo, eso se acá, muy dialogan con los límites. Pues en la pregunta 4 de cómo dialogan con los límites planteados en la contextualización de Andrés, si vamos a pensar en encontrar vida, no la imaginamos que sean civilizadas, pero no nos asombraría si fuera algo pequeño o no valdría la pena. Es en especial también como que en el desarrollo pues de una pregunta que teníamos por la capacidad de asombro, pues que lo debatimos ahorita, y la otra es ya no hay tanto asombro por la vida, pensamos que nosotros vamos a descubrir muy desde el antropocentrismo y qué pasa si podemos ver, qué pasa si no podemos ver otra vida como la conocemos. Digamos que estos aspectos pues como que nos confrontaban en el sentido de, sí, de no saber cómo reaccionar ante estas particularidades pues que también digamos el exceso de información, los conocimientos que tenemos ahorita y los descubrimientos también como que nos han afectado pues también como otros lugares. Y ya la quinta, no sé si quieres trabajar.
Bueno, la última que es, ¿qué idea, investigación o proyecto contemporáneo genera hoy un nivel de asombro semejante al que expresaban los autores en su momento? Es decir, ¿cuál podría considerarse dentro del realismo fantástico? Hablamos de varias cosas en el grupo. Eh, Dijimos como, bueno, mirando ya en el campo de las artes, de cómo se está haciendo el arte hoy en día, bueno, se está explorando, digamos que, por ejemplo, sonidos de cómo las plantas con sus pulsos, con su propia vida, pueden generar un sonido, o digamos, la biomimética con los robots, inteligencia artificial, demás. Entonces, digamos que eso lo podríamos englobar en una lógica de posthumanismo, de lo que pasa cuando pensamos en, bueno, qué es humano, qué está más allá del humano, qué tratamos de que imite el humano, qué nos supera. Entonces es como esa una discusión que está muy vigente, también que aparece mucho ahorita. Como que ya el término, pues, vidas no humanas se trae a colación pues, de manera reiterada, ya sin hacer esas separaciones incluso como personas, animales, cierto, plantas, sino como ciertos elementos no humanos que ahorita nos ponen también por fuera de esa idea, pues, como de ser el centro, cierto, como de todo y esa necesidad de explicarlo siempre de nuestro lugar, sino como que también hay otros lugares que nos pueden decir otro tipo de cosas. Sí, yo creo que ya para cerrar sería también que estábamos pensando cómo desde las artes estamos tratando de conectar con otros conocimientos. Entonces, hoy en día hay procesos que se hacen. Johan nos contaba acerca de unas obras que había visto en las que uno puede presenciar que el arte ya no es el arte por sí mismo, sino que trata de conectarse con otros procesos de la ciencia o de la física o de la química o incluso de la astronomía, ¿cierto? Ya no está el arte mirándose a sí mismo todo el tiempo, sino que busca también inclusive otras metodologías para crear imágenes, que es muy interesante esa interdisciplinaridad de las artes. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Vamos, ¿Me vas a Juana. preguntar algo? No. Andrés, seriamente acá nos tenemos que ir, para ver si por lo menos podemos escuchar otro grupo. Sí. Otro grupo ya. O Bien. dividámoslo, 2 preguntas de acá y 2 preguntas. Sí, porque Miti. puede ser aquí. Los compañeros virtuales. Pero faltan Sí. 3 grupos. Sí, pero la otra semana, pues la después. 14, no, eso es una discusión entre ellos. No, un chisme. Los compañeros que están en virtual nos quieren compartir lo que avanzaron. Ahora el micrófono. Sí, La María, ahora el micrófono. Luis. Échale, Luchito, tú mismo eres. Dale, Ana, dale, Ana. Yo fui secretario, pero ya les pasé las anotaciones. Ya pasó el acta ya. Sí, sí, sí. Hice mucho. Ana. Ana, tienes el micrófono apagado. ¿Quién va a hablar? Luis, Ana, Luis. No, aquí es una conversación exquisita. Hasta- eh, Luchito, si lo mueves un poco para la primera pregunta que no la leo bien. Estamos aquí el Club de la Presbicia, acuérdate, porfa. ¿De qué Bueno, se en esta deliciosa conversación, los compañeros han hablado de cómo la preconcepción de lo que ya das por hecho es una gran limitante de lo que se puede pensar, que porque ya todo está hecho, todo está referido y todo cabe en un marco que ya se tiene. El límite, hemos hablado también del límite entre la naturaleza y la cultura, los nuevos espacios que deberían haber a lo que entendemos como superstición, que podrían ser sencillamente nuevas formas de pensamiento, menos lógicas, pero igual de acertadas. Los límites que se plantean en el libro, por ejemplo, era muy como que curioso de que se afirma que no se puede volar, nada puede volar. Y comentábamos que entre el primer vuelo
que se hizo en un pequeño aeroplano hasta la llegada a la Luna, solamente hubo 60 y pocos años de diferencia. Todo lo que pueda haber sido lo que es la aeronáutica, pues en ese sentido se consideraba como ciencia ficción. También afirmaban categóricamente que cuando se acaben los combustibles fósiles, pues nos íbamos a morir y punto, ¿no? Y que no podía haber otras fuentes de energía. Eso como que estaba que ya no podía haber otra cosa y bueno, se ha demostrado que hay otras formas, fuentes de energía también. Eh, hasta que hasta la radioactividad, que también es una fuente de energía. Y bueno, esto sería en cuanto a la primera pregunta. Eh, Creemos que dentro del grupo todo límite se ha borrado, se ha desdibujado. Cualquier cosa que nos digan, vamos a asumir que puede ser verdad. Hay muchísimo aún para descubrir sobre el cerebro, sobre la conciencia y la necesidad de tener los rebeldes que se aventuran más allá, pues, de los límites, desafiando aún a los dogmas no solo de la religión, sino de la misma ciencia. A las discusiones que estamos teniendo, hay muchos paralelos, ya sea de ciencias sociales, ciencia dura, de muchísimas cosas, campos diferentes que tienen muchas afinidades. Todos los modelos que explican las interacciones sociales se basan, por ejemplo, en una mirada eurocentrista, que ahora lo podemos calificar como que hasta colonial, que deberíamos de construirla para poder estudiarla de mejor manera. Am, Tenemos que desdibujar todos estos límites hasta analizar el límite del idioma, ¿no? Yo les comentaba que en el idioma quechua, por ejemplo, el tiempo y el espacio tienen el mismo nombre porque se concebían intuitivamente que eran parte de lo mismo. Y una parte muy importante que se ha llegado acá es que todo tenemos que analizarlo desde un contexto de su tiempo y del espacio. Entonces, todo tiene que desmenuzarse más finamente en vez de generalizar algo. Y tenemos sobre todo que descolonizar pues la mente. No sé si otro grupo hace las otras preguntas o seguimos nosotros. Clau. No, terminemos para tener la idea redonda de ustedes, que ya de todas maneras a nosotros nos toca en la próxima sesión redondear, pues presentar, ya no alcanzamos. Chito, Chito, bájalo a la tercera pregunta, no la leo. ¿O es la cuarta? Ah, no, sí es la cuarta. ¿Cómo dialogan? Ay, mucho. ¿Cómo dialogan con los límites planteados en la contextualización de Andrés? Bueno, nos falta tiempo para comentar más este tema, pero en el campo, por ejemplo, de la biología, la preconcepción que la vida tiene que estar en la superficie de la Tierra, pero se sabe que no, es que nos hace ver de que todo está mucho más interconectado de lo que pensamos y hay que analizarlo con muchas variantes más. ¿Qué idea, investigación o proyecto contemporáneo genera hoy un nivel de asombro semejante al que expresaban los autores en su momento, que podrían considerarse dentro del realismo fantástico? Bueno, está la física cuántica, el átomo por dentro, se pensaba en términos de neutrones, electrones y protones solamente. Nuevo paradigmas es que las partículas subatómicas se dividen en quarks y que los átomos funcionan en nubes de posibilidades. La genética, anteriormente rechazada por la Iglesia, hoy es un sustento para decir que Dios creó a Adán y Eva y no a Adán y Esteban, por lo que se quedaron en el siglo, pero que se queda, perdón, en el XX y XY, pero hoy sabemos que existen las trisomias. La exploración espacial ha sido algo muy cercano a la ciencia ficción, al realismo mágico, pero ahora como que es una realidad. Desde la nanotecnología hay una parte que se está estudiando cómo restaurar suelos, ya que estén infértiles, posterior, por ejemplo, a procesos de monocultivos o ganadería que haya erosionado mucho. Se llama nanoreforestación y se trata de nanopartículas que encapsulan los nutrientes esenciales, nitrógeno, fósforo, potasio, y microorganismos benéficos, liberándolos de manera controlada y aumentando su absorción directa en el sistema suelo-planta. Son algunas cosas que hemos conversado. Bien, muchas gracias.
tremendos estos puntos de vista. Ay, bueno, qué pesar que se nos acabó el tiempo. Ah, no, pues, Entre bueno, Una buena señal de que bueno, no podemos, muchas gracias chicos desde la virtualidad, qué bueno que se conecten, pues qué bueno que estamos logrando esta interacción también entre ellos, ¿cierto? Me parece maravilloso que haya esta participación así, pues es como si estuvieran aquí con nosotros. Entonces es maravilloso. Casi. Bueno, sí, sí, es súper rico. Bueno, entonces, Gracias a muchas todos gracias. por aliviar las crisis existenciales de estos tiempos. Los amo. Mua. Muy buenas esas conversaciones. Bueno, entonces, para cerrar, Diego, vamos entonces a... Ay, fue madre, ahora sí. El tercer alerta llamado. máximo, tercer llamado, tercer llamado. Bueno, entonces, rápidamente. Nuestro próximo encuentro, entonces, sería nuestro primer laboratorio, ¿cierto? El laboratorio, entonces, lo vamos a hacer. Aún no tengo concreto si es en un laboratorio en el bloque 2 de la Universidad de Antioquia o en el edificio de la Naviera. Yo les estaré, pues, avisando esta semana muy oportunamente. Vamos a mirar entonces los casos específicos, por ejemplo, de los estudiantes, pero si hasta ahora están en el colegio. No, yo creo que se puede hacer algo pues como sí, pues averiguamos bien cómo lo podemos hacer. Bueno, el primer tema que vamos a trabajar es el reconocimiento de la materia, ¿cierto? Yo creo que vamos a hacer muchas cosas, ¿cierto? Pero es muy necesario que tengamos una base común de conocimiento en la materia, ¿cierto? Por lo menos en las materias más cotidianas. Y que eso nos dé una base para después ir yéndonos hacia otros temas, digamos, más profundos, ¿sí? A entender la materia por dentro, por ejemplo, el átomo, las transmutaciones, las aplicaciones especiales, los nuevos materiales, que es una cosa impresionantes, pero sí necesitamos como tener una base inicial. Entonces, la tarea va a ser, primero que busquen como objetos que ustedes tengan, que yo sé que tienen muchos, que les causan curiosidad. Si coleccionan piedras, si tienen vidrios especiales, si tienen meteoritos, ¿cierto? Pueden ser de este planeta o de otro planeta. Eh, Cosas que tengan, ¿cierto? Y vamos a tener un kit muy sencillo de exploración, que es una lupa, un gotero, un vaso con agua, palito de madera, imán, trozos de cerámica sin esmaltar, balanza opcional, regla, etiquetas, una bitácora y una cajita para guardar. Entonces, ¿cuál es la idea? Esto lo vamos a hacer. Habíamos hablado de dos posibilidades de horario, ¿cierto? Que fuera miércoles o viernes, o los 2 días. Vamos a mirar entonces cómo hacemos, pues, quiénes confirman, pero recuerden que, o sea, tenemos que reconfirmar bien que si van a asistir y todo esto, para nosotros poder gestionar los permisos y que sí efectivamente vayan, que no sea que hagamos una labor de gestión, pues, como la que hay que hacer, que no es así tan sencilla y que al final no se presenten, ¿cierto? Entonces, bueno, eso es muy importante. Y la propuesta es que quienes están en virtualidad, miremos a ver si hay una posibilidad de que se conecten también. Vamos a tener también todos los super equipos allí de transmisión para mirar de qué manera podemos hacer con ellos también el laboratorio, ¿cierto? Como ir compartiendo también la experiencia. Estos objetos de exploración son muy sencillos, se pueden pues conseguir de una manera muy sencilla para que lo tengan ahí en casa. ¿Se acuerdan del espacito que les había dicho de laboratorio? Para que lo empecemos a tener ahí en casa y a partir de los objetos que tengamos en las casas, pues en cada uno, sobre todo los de la virtualidad, pues podamos empezar a hacer este acercamiento con la materia y con los materiales. Este kit va a seguir sirviendo para muchos de los ejercicios que vamos a hacer, entonces la idea es que lo puedan pues como conservar. Para quienes van a ir a los laboratorios, pues entonces necesitaríamos delantal, eh, ir en pantalón, pues como en jean o algo, y zapatos cubiertos. Los días que tenemos serían 10 o 12, que después lo vamos a verificar de 2 a 5 p.m. Y vamos a confirmar la asistencia, pues ya como al detalle. Ya estos 15 días que vienen, sí vamos a estar conversando mucho por el WhatsApp para poder afinar, pues como todos los detalles. Entonces, bueno, no sé si tenemos algún otro aviso parroquial. ¿Cierto que no?
Ah, Que les hemos estado compartiendo los correos, en los correos de los formularios, que además pues, de los de asistencia de los laboratorios también tienen que ver con las preguntas de las sesiones anteriores, que para nosotros es muy importante tener pues como esa información. Creo que no te están escuchando. repiten. Que por favor, Pongan los formularios que han enviado el correo. Por favor, que los llenen, que los sí, llenen. hoy, por ejemplo, pensamos en esta estrategia justamente por esa dificultad que estamos teniendo para ese diligenciamiento. Entonces pensamos que con esta estrategia pues podemos después escanear la información y ya la tenemos pues de trabajo de clase, mirando opciones, pues porque parece ser que hay como cierta dificultad, porque no es solamente aquí, pasa pues como en todos los espacios donde uno habla como del diligenciamiento de formularios. Entonces, por favor, los de la virtualidad me mandan el documentico y nosotros de aquí le tomamos una fotico a los resultados para tener ahí la información. Bueno, no sé, ¿tienen alguna pregunta? No nos quedó tiempo de preguntar, ni de comentar, ni de nada, pero ya, ¿Quién vino por primera vez hoy? sí. ¿Tú? Sí. Ustedes tres. Ah, bueno, muy bien. Entonces hay un obsequio muy especial para las personas que vienen por primera vez. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Tarararán. Tienen que pasar aquí con los ojos así y meter la mano. Bueno, pero yo les había traído un regalito para rifar. ¿Dónde está la lista de asistencia? Entonces le vamos a decir a Ana María que nos diga un numerito del 1 al 13. En español, en quechua no, en español. 13, 13. 13. Ah, Tengo lista. Lo disfruten mucho. Ay, Sáquenlo, pero para que lo veas. que nos muestre. Que muestre, que muestre. pura intuición o casualidad. A ver. Tiene que llevarlo allá a la cámara. Le llevo la camarita. Oh, Ay, aquí, sí, aquí, profe. aquí, aquí. Voy a llevar la camarita. Que muestre. Miren, ay, vean. Se puede decir Wow. que soy una enamorada de la astronomía y miren el regalo, qué casualidad. Mira, mira. ¿De dónde lo sacaste? Nada es casual. No, Nada es no, tan es casual. ella lo puede confirmar. De la Feria de Emprendimiento. Bueno, entonces tenemos un obsequio muy especial, que son estos minerales, este cerámico de carburo de silicio, que es mi piedra filosofal y que la quiero compartir con todos ustedes, y que estamos pendientes para mandársela a Diego y a Ana María también. No, Ana María, venga por ella. Y Diego también. Venga por ella. Ustedes todos tienen ya carburo, ¿cierto? ¿Se puede repetir? Me suena. Pues suena. Va a ser junio y todavía no he ido a Medellín. Estoy con un síndrome de abstinencia paisa horrible. Ya no sé qué hacer. Quiero ir. Déjate venir, mamita, déjate venir. Quiero ir. Mírenla con una lupa al sol. Después la estudiaremos muchísimo más. Bueno, entonces. ¿Tú ya tienes? ¿Lo más? Ah, No, borro la grabación. ay, Me guardan la mía, me guardan la mía. No, Diego, venga, hermano. Usted siempre sacando escudos. En un día esto les doy la sorpresa, hermano. Ya por lo Me menos dice. tenemos vuelos directos otra vez. Ya eso ya es un gran paso. Eso. Sí. Excelente. bueno, qué gusto haberles visto el día de hoy. Estamos Chao. comunicándonos para la próxima, para dentro de 15 días. Que estén muy bien. Hasta Muchas luego, gracias. gracias. Chao. Chao, gracias. Y pónganlo de Luis. 4 o 5 horas mínimo. Gracias. Sí, va a 3 tocar horas. hacer Va a 3 tocar. horas mínimo. Así es. libro desde el año pasado. Yo le estaba leyendo a los muchachos de innovación que tienen que hacer este libro para que era el momento de volver otra vez como ese son. Y ya después hablando con Andrés, y me dijo, "Vamos a hacer un lectura". Pues, Pero sabe que eso fue
porque yo se lo regalé. No, yo sabía que no. Entonces, ¿Que no le va a leer? entonces me tocó tomar todo esto. Para que lo leyera, para obligarme a leer. Pero, gracias. Y me pones poner a mí de primero. ¿Ah? No. Lo lograste. Gracias. Bueno, ¿sí comieron corazones? Ah, bueno. A café me tocó. Ah, qué tan rico, sí, claro, esa es la idea. Sí. No hemos podido descargar esto. Ahora llamar a Mauricio porque el design está súper. Y con las maletas. Vale, no voy a decir yo fue de la universidad. Sí, pero no me acordé yo, no me acordé de él. Aunque se no le diga. Pedimos un permiso, porque es que es un laboratorio. Ah, no, correo ni análisis. Vamos. Con este tema. Sí. Bueno, pero lo intenté. Questo porque la rotazione di classe Pues sí, es como la segunda semana de mes. Y también si quieres podemos pues andar acá. non si possono intentare. Sí, y también sabes porque es que también, pues ahora este es un laboratorio que es, digamos, básico en la medida que tenemos que hacer una base de conocimiento, ¿cierto? Pero después vamos a ir a hablar de física cuántica, pues, claro, vamos a empezar a como más de laboratorio en laboratorio. Estarán metidos también. La experiencia. Entonces, bueno, no, pero intentemos. A ver, por ejemplo, tú tienes un coordinador de arte o de arte técnica. Podríamos, por ejemplo, escribirle ahí. Si quieres, haces un error. Descansar, que por ejemplo la máquina ya no funciona de audio. ¿Qué pasó con esto? Estaba capturando audio. Bueno, miremos. Estaba capturando audio o estaba reproduciendo por otro audio y estaba metiendo permiso. Comunicación. ¿A quién vale con la misma? Pero bueno. Pero eso con eso les funciona. ¿Me gustó? Okay. No, déjame que yo mañana pregunte en seguridad. Y ahí entonces sabemos. Pues sí. Sí. No. O sea, manera de que recuerde esta información. Pero es como más correcto. De música aquí en la U. La piedra Luego. muchas cosas. Viene con varios minerales.